La semana que encendió la frontera por la isla Santa Rosa comenzó con una frase que retumbó en Leticia. Colombia no reconoce soberanía peruana en Santa Rosa. El anuncio, hecho por Gustavo Petro durante los actos del 20 de julio trasladados al Amazonas, convirtió a un debate técnico en un pulso político y emocional que toca historia, geografía y el futuro mismo del acceso colombiano al Gran Río. El eco se amplificó por todo el trapecio amazónico y llegó a Lima, Brasilia y a los muelles. El trasfondo es clave. Santa Rosa emergió décadas después de los tratados fronterizos del siglo pasado. Con el cauce del Amazonas desplazándose, sedimentos han colmatado el brazo frente a Leticia y erosionado la orilla peruana. Proyecciones de la Armada advierten que, si no se interviene, para 2030 el puerto de Leticia podría quedar sin conexión funcional varios meses al año, golpeando comercio, turismo y abastecimiento de 55.000 habitantes. Autoridades locales y capitanes de puerto ya reportan varazones de embarcaciones en estiaje. Perú respondió con contundencia. La presidenta Dina Boluarte sostuvo: no hay nada pendiente con Colombia. La soberanía no está en discusión. Su gobierno convirtió a Santa Rosa en distrito de Loreto para dotarla de servicios, señalando que la población, miles de residentes según Lima, ha vivido allí por décadas. Cancillería peruana remarca que los tratados de 1922 y 1934 amparan su posición y descarta cualquier violación. En Palacio aseguran que la medida no altera límites, solo acerca al Estado a una comunidad postergada. Petro, en cambio, invoca el espíritu del tratado, garantizar a Colombia un acceso real al Amazonas. Argumenta que nuevas islas deben definirse por acuerdo bilateral y que la decisión peruana fue unilateral. En X, denunció la apropiación y tildó de secuestro la detención de topógrafos colombianos en el puerto de Santa Rosa. Aunque descarta una salida militar, denuncia una creciente militarización peruana en la zona. En paralelo, pidió activar de urgencia una comisión técnica con batimetría y monitoreo satelital. La semana escaló con gestos simbólicos. El precandidato Daniel Quintero viajó a la isla y ondeó la bandera colombiana ante cámaras, agitó el orgullo patrio y comparó el episodio con viejas pérdidas territoriales. Lima rechazó la acción por provocadora. El episodio encendió noticieros y redes. Al tiempo, analistas advirtieron que el ruido político puede opacar el foco, el desplazamiento del cauce y sus riesgos para la conectividad fluvial. El gesto mediático encendió timelines y foros de elevando pulsos en vísperas de definiciones electorales. Los datos ambientales preocupan. Informes periodísticos y expertos locales describen un lecho que se eleva con bancos de arena frente a Leticia, mientras el caudal principal se inclina hacia territorio peruano. Si el brazo entre Leticia y Santa Rosa se seca gran parte del año, Colombia podría haber reducidos derechos de navegación efectiva, afectando combustible, alimentos, salud y la economía transfronteriza que hoy depende del río. Capitanes relatan rutas cada vez más sinuosas y motores que levantan arena donde antes había corriente. También hay cifras humanas. Santa Rosa y su entorno concentran pobreza, precariedad sanitaria e inundaciones estacionales. La promesa peruana de distrito apunta a agua potable, escuela, posta médica y presencia estatal. Del lado colombiano, Leticia y comunidades indígenas temen quedar en un callejón sin salida fluvial. La disputa jurídica convive con la urgencia social, que el río no falte y que el Estado, de ambos lados, sí llegue. La cooperación transfronteriza en salud y educación luce frágil justo cuando más se la necesita. En el terreno legal, Bogotá sostiene que la Thalway, el canal más profundo, debe guiar la frontera, y que si cambió el cauce, cambió el control. Lima replica que la isla forma parte de una masa terrestre peruana y que la ley del distrito no altera límites, sino gestiona servicios. Por eso Cancillería peruana repite: Perú no cederá ni un milímetro. La tesis colombiana pide activar comisiones binacionales técnicas cuanto antes. Jueces, diplomáticos y cartógrafos miden palabras, líneas y profundidades con lupa milimétrica. Los números dimensionan la urgencia. Leticia mueve miles de toneladas anuales por su puerto fluvial y es puerta turística al trapecio amazónico. Un cierre parcial de 8 o 9 meses, estimado por académicos locales para escenarios críticos, encarecería insumos y pondría en riesgo empleo formal e informal. El comercio tripartito con Tapatinga y Santa Rosa resentiría el golpe. Menos botes, más costos, menos comida y medicinas a tiempo.
Sin alternativas viales inmediatas, la dependencia del río vuelve cada cálculo más delicado. La política interna se reacomodó. Mientras figuras del pacto como David Racero respaldaron a Petro, sectores de oposición lo acusaron de montar una cortina de humo. En Perú, el Congreso citó a su canciller y al ministro de Defensa para explicar medidas en Santa Rosa y la presidenta anunció una visita a la zona. Cada agenda nacional lee el mapa a su modo, pero ambas capitales saben que un error eleva la temperatura diplomática. En radios comunitarias, líderes piden calma, información y obras antes de que avance la sequía. Hubo además incidentes, sobrevuelos, presencia de policías y la ya citada detención de contratistas. Petro sentenció: es ilegal, es un secuestro. Desde Lima respondieron que se cumple la ley peruana en su territorio. La narrativa se tensó y la opinión pública pidió cabeza fría. En cámara lenta, entre comunicados y videos virales, la controversia mostró cuánto pesa una isla en el equilibrio amazónico y en la política de dos países. La clave será desescalar y acordar protocolos que protejan a civiles y a quienes trabajan en el río. La historia no es nueva. En 1932, Leticia fue epicentro de un conflicto que selló fronteras y memoria. Por eso, el 20 de julio en la Amazonía tuvo carga simbólica. Pero a diferencia del siglo pasado, hoy la variable decisiva puede ser climática y geomorfológica. ¿Cómo migra el río? Si la ciencia dice que el cauce pivota, la diplomacia tendrá que escucharla. La soberanía del futuro dependerá también de dragas, mapas y sensores. La Amazonía de hoy reclama ciencia aplicada y menos estridencia, con puentes antes que trincheras. En esta semana clave surgieron dos relatos. El peruano: consolidar Estado y servicios en Santa Rosa, negar conflicto limítrofe y seguir la ley. El colombiano: impedir que la ingeniería del río cercene acceso al Amazonas y exigir que toda novedad territorial sea acordada. Entre ambos, una población que necesita soluciones ahora: muelles operativos, pasos migratorios claros y cooperación policial y salud sin fronteras. El reto es que la política alcance a la geografía antes de que el cauce imponga su propia frontera. Expertos proponen un paquete técnico-diplomático, mediciones conjuntas y públicas del canal navegable, un plan de dragado con estándares ambientales, mesa permanente de crisis y reglas de tránsito para lanchas y carga. También transparencia, publicar batimetrías, cronogramas y contratos. Sin datos abiertos, cualquier bandera tapa el mapa. Con datos verificables, la política baja el volumen y la ciencia guía los próximos pasos. Un comité con veeduría ciudadana y académica podría blindar confianza y reducir suspicacias. Las cifras dan perspectiva. Menos de 1.000 a 3.500 habitantes citados para Santa Rosa, según fuentes, frente a decenas de miles en Leticia y Tapatinga. Pero la balanza no es demográfica, es estratégica. El Amazonas mueve vidas, comercio y seguridad regional. Si la navegación se restringe, los costos logísticos saltan, sube el precio de la canasta y crece la informalidad. El tiempo de decidir se mide en crecientes, no en discursos. La logística del sur colombiano depende de esa lámina de agua, cada temporada más impredecible. La semana cerró con promesas de diálogo en una instancia binacional en septiembre y con la confirmación de visitas oficiales a la isla. Queda por ver si los presidentes moderan el tono o doblan la apuesta. El espíritu del tratado es el acceso, repite Petro. No hay nada pendiente, responde Boluarte. Entre esos ecos, la región espera acuerdos verificables antes de que el río decida solo y convierta la política en tardía. Un calendario con metas verificables sería la señal mínima para bajar tensiones y ganar tiempo. Si te sirvió este análisis claro y sin gritos, apóyanos. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video para que más personas entiendan qué está en juego en la isla Santa Rosa.